reportajes y videos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Un programa diferente para un público exigente. La raza. Día del descubrimiento de América. Día del inicio del genocidio, el exterminio de la raza autóctona de esta isla que se llamaba Haití. Y no cumple años. La UAS no cumple años en esta. ¿Qué? La UAS no cumple años. El 28 de octubre. Sí, de este mes. Bueno, 28. Aquí estamos por Extremo Channel, el canal del amigo, colega, hermano Carlos Pérez Guante. ¡Ay, ay, ay! Aquí estamos, Alberto. Miren que se sentó ahí, Alberto. La guardiana. Señores, hola, ¿qué tal, amigos televidentes? Una vez más con ustedes para informar el aspecto noticioso en pleno desarrollo en el transcurso de la semana. Tenemos la reforma fiscal, que es el debate que hay a nivel nacional. Tenemos también casi en la próxima semana el inicio del torneo invernal 2024-2025. ¡Béisbol! Al play apoyar a la situación internacional de las guerras, las potencias, los enfrentamientos, el problema haitiano que sigue gravitando en el aspecto nacional e internacional, el enfrentamiento a la criminalidad, el narcotráfico, los allanamientos, los temas de interés para ustedes, amigos televidentes. Vamos a ver cómo vamos a desarrollar los temas, si nos da el tiempo, Enrique. Oigan esto, y siempre hay que apelar a la memoria de la historia para no dejarse manipular ni confundir. En los gobiernos de 12 años de Leonel Fernández se hicieron dos reformas: tributaria, fiscal, impositiva. Al gobierno de 8 años de Danilo Medina le hicieron una reforma. Cuando el gobierno de Leonel hizo sus reformas, esas voces opinantes que hablan por radio, por televisión, en esos programas que son reproducidos por YouTube, defendían y justificaban las reformas de Leonel y las reformas de Danilo Medina. Cuando Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado, con el pacto de la corbata azul, el pacto ominioso de la corbata azul, reformaron la Constitución, cuando la oposición pedía que se hiciera mediante otro mecanismo, como la constituyente, esas voces opinantes que están hoy en la radio, en la televisión, en las redes sociales, justificaban y defendían la reforma a la Constitución que hizo Leonel Fernández Reina. Cuando Leonel Fernández modificó el Código Penal, porque aquí teníamos una versión del Código francés, que a partir de ahí que ha aumentado los feminicidios, esa plebe, como dice Alberto, esos opinantes que se hicieron multimillonarios apoyando el robo, la corrupción y la delincuencia de los gobiernos de Leonel y de Danilo Medina, aplaudieron y apoyaron esa reforma al Código Penal de República Dominicana. Penal, procesal penal. Procesal penal. Es decir, todo lo que esos gobiernos ejecutaban, lo aplaudían y lo santificaban. Pero sucede que hace unos 8 años
más de 8 años, que el sistema presupuestario del Estado Dominicano, en que descansa la ley de gasto público de todo gobierno, de todo Estado, está demandando una reforma. Una reforma que al mismo tiempo también es reclamada por los organismos bilaterales, financieros bilaterales, que financian algunas partes del presupuesto del Estado Dominicano. Pero si lo hace el PRM y Luis Abinader es malo. Hay que satanizarlo. Hay que pedir el paredón. Hay que contratar un francotirador para que asesine a Luis Abinader. Hay que ponerle una bomba a la reunión del comité ejecutivo del PRM. Porque ese es el lenguaje. Ese es el discurso de odio, de resentimiento. Y más que ello, un discurso que descansa y parte del desconocimiento, de negarse a aceptar que el PRM que ganó en el 20 ganó por la mayoría y que Luis Abinader se reeligió con el voto mayoritario de la población, que rechazó la propuesta de la oposición. Con ese aire de odio, de rencor, de venganza, de exterminio al PRM, a sus aliados y al gobierno del PRM, repito, con ese discurso fanático, irracional, esos opinantes andan por todas las redes, por todos los programas de radio y televisión, manipulando a parte de la población, provocando a parte de la población, incitando a parte de la población a que se rebelen, a que se subleven, a que desconozcan el orden político constitucional y al gobierno de la República Dominicana. Y no han llamado a un golpe de Estado. No porque no tengan el deseo, porque no tienen los timbales para públicamente llamar a un golpe de Estado, aunque lo hagan por abajo. Es un discurso conspirativo. Es un discurso desestabilizador. Es un discurso de negarse a aceptar la realidad política de que el PRM y Luis Abinader han ganado 2 veces seguidamente las elecciones con el voto mayoritario de la población, sin hacer fraude, como ellos, que tienen el control absoluto de la Junta Central Electoral. Y ahí están las evidencias, las pruebas, las denuncias, todo lo que ha salido a flote, de cómo manejaban la Junta y cómo imponían, se imponían por encima de la voluntad popular. Es verdad que donde hay reforma, en todo gobierno, en todo estado, donde hay reforma, donde hay aumento de algunos impuestos, hay disgusto. Y hay una clase que sale más perjudicada que otra clase. Ahora, ¿qué es lo que no dice la oposición? Ni lo va a decir nunca. Que la propuesta de Luis Abinader le está quitando exenciones, exoneraciones, privilegios a grupos económicos, a grupos de poder social tradicionales de la República Dominicana, incluyendo parte del sector turístico y sectores empresariales. Óigame, esa propuesta de Luis Abinader está golpeando a sectores de arriba que nunca han sido tocados. Pero eso no se dice. No quieren que se diga eso para que el pueblo llano no conozca la realidad, la verdad. Donde descansa la propuesta de reforma fiscal y tributaria que plantea el presidente Luis Abinader.
en un país democrático, pluralista, con un presidente democrático, tolerante y pluralista, se permite la disidencia. Nosotros no podemos estar de acuerdo en un 100% con la propuesta del presidente. No estamos de acuerdo 100%. Pero cuando usted pone en la balanza lo positivo y lo negativo, tiene que aceptar que en la mayoría de los casos en esta situación, la propuesta presentada por el presidente de la República, Luis Abinader, es sensata, es ecuánime, parte de una reflexión exhaustiva de lo pro y lo contra, tomando incluso en cuenta el riesgo político. Porque Danilo Medina, en su gobierno, con las recomendaciones que tenía de esa reforma de los organismos financieros internacionales, por temor a la consecuencia política, nunca la presentó. Luis Abinader y el PRM la presentan. Tienen el valor, la osadía, la responsabilidad, el coraje de presentarle a la sociedad dominicana esta propuesta que está retrasada. Hace 12, 10 años que debió presentarse. Decimos esto a los pocos o los muchos que nos están viendo y oyendo, que no se dejen confundir por ese discurso opositor que está pensando en el pueblo, la salud, en la educación, eso no puede ser. Ajá. Y ustedes pensaron en el pueblo, 20 años robándose el país, saqueando el país, droga, delincuencia, atraco del patrimonio público, que se lo robaron todo. Pensaban ustedes en los pobres en el país. Ahora utilizan ese término, ese lenguaje, ese vocabulario, ese discurso para engatusar a aquellos quizá mal comidos que no tienen esa lucidez de conciencia para discernir lo bueno de lo malo. Ahora nosotros no vamos a caer en particularizar la parte de la propuesta de reforma que ha hecho el presidente, que no estamos de acuerdo. No vamos a caer en eso. ¿Por qué no vamos a caer en eso? Porque esa posición favorece a la oposición, le da energía a la oposición, le da herramientas a la oposición. Y nosotros tenemos que partir de lo general. Y lo general claramente indica que la propuesta de reforma presentada por el presidente de la República es hasta conservadora, es hasta tímida. Sí, porque otros sectores, economistas, intelectuales, académicos del mundo económico, esperaban propuestas más radicales, más contundentes. En la misma propuesta que presenta el presidente de la República, Abinader, hay un enfoque que reitera. ¿Cuál es el enfoque? Los programas sociales. La amplitud de los programas sociales. La amplitud del régimen de pensiones a los envejecientes, que nunca fueron tomados en cuenta en los gobiernos de Leonel y de Danilo. Nunca. Y en este gobierno le están dando pensiones como nunca a los envejecientes y a los necesitados. Y esas pensiones necesitan un soporte financiero y económico. Los programas sociales serán ampliados.
Eso es importante. Eso significa, ¿qué significa eso? Llanamente. Que este presidente piense en la mayoría que son los pobres. El discurso de que la clase media va a ser más empobrecida, eso es fanfarria. Fanfarria demagógica. Ustedes 20 años en el gobierno nunca pensaron en la clase media, de los pobres. Los hechos están ahí. Petrificado en la historia para que nadie lo olvide. Y aquel que quiera dejarse confundir con esos planteamientos superfluos, tomados puntualmente o sacándolo de contexto real, con propósitos. Ustedes saben cuál es el propósito. La de contribuir a restarle credibilidad a la imagen y a la eficiencia del gobierno. Y hablan de los préstamos como una mala palabra. Y los presupuestos de Danilo Medina y Leonel Fernández no se sostenían con préstamos también. Ajá, no era con préstamos que los sostenían. Y las obras que hicieron ustedes en la universidad, en el metro, todas esas obras que hizo Leonel, no era con préstamos. Ahí están los hechos. Era con recursos propios. Charlatanes. Eso era acudiendo al financiamiento internacional. Dejen ese discurso barato, irresponsable, charlatanesco, cínico, hipócrita, que podrán quizás confundir a algunos, pero no podrán confundir a la mayoría. Estamos claros en eso. Miren, el tema de la reforma fiscal es un tema económico escogido por opinólogos, algunos con pinceladas y otros desde el punto de vista doctrinario y hasta filosófico. La economía doméstica, que es la economía más importante en los países subdesarrollados, esa economía doméstica es la que mantiene a la clase pobre, a la clase media, que se benefician de los programas sociales de los gobiernos en esa tesitura. Cuando Abinader anunció la reforma fiscal en su primer mandato gubernamental y quería darle a las tarjetas de crédito, que fue por ahí que comenzó, vinieron las críticas. Y como el gobierno de entonces no tenía esa mayoría congresual, retiró algunas esas propuestas con otras. Hoy los tiempos han cambiado. El escenario congresual y la coyuntura política favorece al presidente y al PRM en el poder y sus aliados. Pero la plebe opositora, que no tiene discurso de convencimiento ni opinólogos que puedan convencer, olvidan el desarrollo dialéctico de la política económica, de la política doméstica y de cómo los gobiernos dependientes en su mayoría de préstamos internacionales, de organismos prestatarios internacionales como Fondo Monetario, Banco Mundial, JP Morgan y demás, son organismos del sistema capitalista donde el gobierno de turno que tenemos y que tenían en el pasado dependían de las influencias de esos organismos bilaterales económicos. Lo que hemos leído en tiempo pasado, en tiempo presente, los aspectos económicos
de esa contradicción económica entre el sistema político de Carlos Mari y el capital, de Luis Althusser y su economía, de Vania Bambirria, de Teotonio Dios Santo, de Jens Petra, de Luis Althusser. Tenemos también que enfocarnos en los apuntes económicos que el sector capitalista internacional que influye en este tipo de gobierno, querrámoslos o no, como son el malestar de la globalización y la crisis de naciones de un economista norteamericano que enfocó, que fue vicepresidente del Banco Mundial, que hizo una retrospectiva económica mundial en el malestar de las naciones. Ese Joseph Stiglitz marcó el rumbo analítico económico del desarrollo de la producción en el sistema capitalista y cómo las naciones, en su mayoría dependientes, la influencia de esos organismos internacionales en política comercial, doméstica, como está enclavada la República Dominicana. El malestar de las naciones, decía Joseph Stiglitz, cómo cambian el momentum, como se dice, en economía y en filosofía. Ese aspecto medular, intrínseco, principalmente en la economía comercial, en la economía humana, en el desarrollo productivo de las naciones y de los pueblos, en las materias primas que se ponen a producir, en los medios para alcanzar y desarrollar infraestructura en países como este. Y en los mercados, la influencia de los mercados. Claro. ¿Cómo las naciones como República Dominicana han desarrollado en el transcurso de los años la infraestructura nacional? ¿Cómo estaba la República Dominicana en los años 60, 50, 70, 80, hasta los 90? ¿Cómo estuviéramos si no hubieran habido esa infraestructura de carretera, de puente, de escuela, de obras? ¿Cómo estuviera la República Dominicana? ¿Cómo se desarrollan los pueblos? Es construyendo. Por esas construcciones que hicieron gobiernos pasados hasta llegar a la playa opositora con un discurso de doble rasero. ¿Qué vendía la playa opositora antes de llegar al poder? El rumbo del país, socializar la economía, enfrentar la oligarquía, enfrentar a los ricos, crear otro tipo de estructura económica y desarrollista. Eso planteaban ellos en la oposición. Cuando se engancharon, 1996, todo fue lo contrario. Destruyeron el CEA y CORDE. Se repartieron las tierras. Y de las empresas de CORDE no hay nada. Comenzaron a enriquecerse de manera ilícita. Delincuentes. Y crearon un gueto económico PLDista, de mafia, de narco, sin el menor escrúpulo. Y ahí están los hechos históricos. Destruyeron. Peor que Osorio en el siglo y los siglos pasados. Peor que la devastación de Osorio en 1605. Sí, peor que Osorio. Destruyeron y desmantelaron la alzafalta económico que daban esos ingenios del Consejo Estatal del Azúcar. La zapata económica.
y quedaban las empresas de corte. Hoy, de hace 4 años hacia acá, el panorama ha cambiado y los sectores empresariales, comerciales, dinámicos, y más de ahí, amigos televidentes, los organismos internacionales que son observadores y que monitorean la economía de estos países dependientes, esas misiones que vienen a la República, la mayoría han visto el crecimiento económico de la República Dominicana a tal grado que el presidente Abinader ha tenido elogios de muchos de esos organismos internacionales. Si seguimos cogiendo préstamos para obras, vamos a llegar a un punto que no se podría pagar. ¿Y quiénes se benefician de que esta República Dominicana caigan en un corralito, En default. como cayó Argentina En un default. hace varias décadas? ¿Quiénes se benefician de una crisis de esa magnitud? Los fondos buitres. Los fondos buitres y la mafia económica, empresarial, que siempre está al acecho de situaciones como esta, son los que pueden ser beneficiados en ese aspecto. Ahora bien, la reforma económica está planteada y depositada en el Congreso Nacional, comenzando por la Cámara Alta. Hay que llamar a vista pública y que cada sector del pueblo dominicano dé su opinión. Que los sectores analicen cada vertiente de impuesto que se quiera ejecutar a través de la reforma fiscal, pero sobre todo que no perjudique a la clase media ni a los pobres. Que los ricos tengan conciencia de que ya no pueden seguir acumulando capital y capital. Que esa acumulación originaria de capital debe tener un tope para una distribución Equitativa. de las riquezas, donde cada sector humilde, cada sector de clase media sea beneficiado. Hoy el gobierno ha anunciado a través de sus organismos sociales que una gran cantidad de dominicanos y dominicanas ya han salido de la pobreza. Pero la plebe opositora ignora eso. Ellos lo saben, no quieren decir. Nunca han dicho por los medios de su plebe opositora, esos plumíferos pagados, esos payasos, esos papagayos, no han cuestionado como organismos internacionales, como la CEPAL, entre otros, digan que miles de dominicanos están saliendo de la pobreza. Y como lo anuncian, y nosotros preguntamos, ¿cuántos dominicanos y dominicanas salieron de la pobreza en los gobiernos de la plebe opositora? Al contrario, hubieron más pobres, más desigualdades, a tal grado que fueron intolerantes a las críticas objetivas de muchos comunicadores honestos y serios en la República Dominicana. Vamos a debatir la reforma. Vamos al debate público, a la vista, y que cada renglón sea discutido y diseñado, pero que nunca perjudique al pueblo dominicano, al pueblo pobre, al pueblo trabajador. En otro aspecto, amigo,
En la próxima semana comienza el torneo de béisbol 2024-2025. Los equipos, su directiva ha hecho rueda de prensa, ha presentado sus refuerzos, sus jugadores. La Estrella Orientales ya ha presentado el estadio de Telo Vargas, ya está en su etapa final, su remozamiento. Sus refuerzos. Con sus refuerzos. Ya tendremos un estadio remozado, donde el Ministerio de Deporte, a través de la presidencia, otorgó el grueso económico, el dinero, para remozar un estadio de Telo Vargas, donde el pueblo dominicano está pidiendo, no solamente el Telo Vargas, sino el estadio Quiqueya, otro estadio en otro lugar. Ustedes saben ya que ese estadio, cuando llueve, se inunda, se filtra mucha agua, y eso descompone el terreno, descompone la estructura, crea situaciones. Ya es tiempo de que el gobierno, muchos terrenos del CEA hay por ahí, de lo que se robaron los PLDistas, que le quiten, coño, que le quiten terreno para crear y construir un moderno estadio que tal vez no se llame Telo Vargas, que se puede llamar Rico Carti, otro nombre, pero esperemos, vamos a ver con la inauguración, hay palcos nuevos, asientos nuevos, Áreas nuevas. áreas nuevas. Eso es importante, Enrique. Miren, esta semana la canciller de Haití, que a propósito es blanca, morena, fue a la OEA, fue a los organismos internacionales, fue a Estados Unidos, a denunciar las redadas o las detenciones que está haciendo el gobierno dominicano contra los ilegales haitianos. El palo sí boga, el palo sí no boga. Lo que más nos llama la atención de la denuncia del gobierno haitiano y su canciller sobre las detenciones de los ilegales haitianos es el coro de apoyo que ha tenido de la oposición. Esa oposición que estaba diciendo, que estaba convocando marcha en la Plaza de la Bandera Para sacarlo haitiano. porque el gobierno de Abinader no sacaba a los haitianos, porque según ellos en este gobierno hay más haitianos que los 20 años de gobierno de ellos que fue que trajeron a todos los haitianos que están ilegales en este país. Manipulando como siempre, ¿no? Entonces, el gobierno y la canciller haitiana se alarman, hablan de violación a los derechos humanos, hablan de que es una política inhumana, etcétera, etcétera. Lo que está haciendo el gobierno de Abinader con el tema haitiano, hace 10 años que debió hacerse. Si Leonel y Danilo hubiesen hecho lo que está haciendo en este momento Luis Abinader, no tuviéramos la gravedad que implica en estos momentos la inmensa cantidad de los cientos de miles de haitianos ilegales que pululan por todas partes de la República Dominicana. Pero no lo hicieron. No. Este gobierno de Abinader sí ha asumido un papel estelar de defensa de la patria y de defensa del territorio nacional. Ahí está el muro fronterizo como ejemplo. No me lo cuente. En lo más elocuente es ese muro fronterizo. Ahora, ¿qué se esconde detrás de la denuncia del gobierno haitiano?
Hace unos días se denunció que las bandas criminales de delincuentes haitianos propiciaron como 2 o 3 matanzas, casi 100 muertos en matanzas a la indefensa población civil. Se ha denunciado, lo hemos visto en los medios, que Haití, a las bandas de Haití, la están armando, le están llegando armamento de Colombia, de Venezuela y de Miami y de Jamaica. Están armando las bandas haitianas. Las fuerzas de Kenia no han podido, ni la ONU con la fuerza que llevó, han podido contrarrestar lo que están, la criminalidad de las bandas haitianas. Esa es la realidad. Que es un peligro para los haitianos y también un peligro para la seguridad dominicana. Ahora, repito, ¿qué se esconde detrás de esa denuncia? Sanciones para el gobierno dominicano, para la República Dominicana. Sí, sanciones. ¿Y quiénes están detrás de esas sanciones? Oigan esto que le vamos a decir, ¿Quién está detrás? ¿Quiénes están detrás de esos planes para sancionar a la República Dominicana? La oposición. ¿Qué gana la oposición con que sanciona a la República Dominicana? Crear una crisis económica. Si los Estados Unidos no sancionan y prohíben las remesas, entre otras medidas, va a afectar la economía, va a mermar la capacidad de confianza en el gobierno dominicano. La gente le va a echar la culpa al gobierno dominicano porque supuestamente no ha sabido manejar con inteligencia el problema haitiano. Ese es el discurso. Ese es el discurso. No tiene inteligencia. Ese es el discurso. Óigame. Asco, vergüenza. Es lo poco que podemos decir. De que la oposición esté promoviendo que sancionen a la República Dominicana por el tema haitiano. En vez de hacer pronunciamientos, ahiriéndose, respaldando las medidas correctas del gobierno haitiano, del gobierno dominicano, las medidas correctas del gobierno dominicano con respecto al tema haitiano, en vez de sumarse patrióticamente con criterio nacionalista, están haciendo el coro al gobierno haitiano para tomar eso como coyuntura, como armamento, para crearle a la República Dominicana y al gobierno una situación internacional en contubernio con los gobiernos de Francia, Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea, con fines de propiciar la salida del poder del PRM y el gobierno de Luis Abinader. Esa es la gran verdad que no quiere que se diga. Sí, señores, métanse en la cabeza. La oposición está detrás. Tiene un lobismo, tiene un cabildeo a nivel de Francia, de Canadá, de Estados Unidos, de esos organismos que los derechos humanos, entre comillas, para que el gobierno dominicano eche para atrás. Y si el gobierno dominicano echa para atrás, ¿qué hacen ellos? Cambian el discurso. ¿Y cuál es el discurso? Este gobierno tolerante con los haitianos, mira, no lo persigue, mira, no lo deporte. Esto es palos y boga y palos y no boga, como dice el refrán popular. Prestémosle atención con delicadeza al discurso opositor con el tema haitiano. Vigilémoslos, observémoslos. Hay que apoyar las medidas del gobierno con respecto a las deportaciones de los haitianos. Hay que apoyarla. Criticarlo le hace un flaco servicio al país. Es la gran verdad. Porque lo que no pudieron conseguir con votos, lo que no han podido conseguir con votos, lo quieren conseguir con la desestabilización. Sí.
Lo que no han podido conseguir por las buenas, lo quieren conseguir por las malas. Porque en la medida en que surjan problemas de índole económica, político, diplomático, social, en esa medida ellos se sienten fuertes y con autoridad ante el país, ante el pueblo, ante la sociedad, para reclamarle al gobierno. Reclamarle esto, y en última instancia, reclamarle, como hicieron allá, ¿recuerdan en el 90? Que se vaya allá. Miren, El tema haitiano no puede ser festinado. No podemos tomar medidas precipitadas. Pero tampoco el gobierno dominicano puede dejarse chantajear, ni intimidar, ni asustar por las amenazas internacionales de grupos interesados que en estos momentos cuentan con la anuencia en República Dominicana, con el apoyo en República Dominicana de la oposición, para crear un ambiente internacional de repulsa al gobierno dominicano y de sanciones al gobierno dominicano. En esto hay que estar bien claro. ven, otros temas de lo que estamos tratando. Se celebraron elecciones de la ADP recientemente y ganó Hidalgo. Pero la victoria de Hidalgo comenzó la plebe opositora a decir que la debilidad del gobierno, el PRM, etcétera, como los gremios. Señores, la política gremial es otro aspecto que muchas veces los partidos no pueden incidir en ello. El caso de la UAS, que los partidos a veces quieren bajar línea a un tal o cual candidato y los gremios de la UAS, los sindicatos, los que están asociados, en base a sus intereses, eligen candidato que le favorezca. Eso pasa en la ADP. La ADP interés económico espurio muy fuerte. La cooperativa, los préstamos, situaciones donde profesores que viven en Estados Unidos tienen años trabajando, residiendo en Estados Unidos fuera del país y siguen cobrando la nómina de educación. Y no lo pueden suspender porque la ADP le hace un bloque, le hace un paro. En Higüey, hace varios meses, se descubrió que el dirigente de la ADP, del PLD o de la Fuerza del Pueblo, de la plebe, que es profesor, por muchos años estaba ejerciendo la profesión de maestro o profesor con un título falso de la Universidad Central del Este, suplantando una profesora. ¿No me bien? La UCE dio una certificación que ese profesor suplantó a una profesora, la profesora se querelló contra esa dirigente de la ADP de la plebe opositora. El Ministerio de Educación lo suspendió. ¿Y qué hizo la ADP en Higüey? Un paro para que le pongan a un delincuente que está falsificando, que el Código Penal lo condena por falsificación, y la ADP hace un paro para que le repongan a un delincuente a seguir dando clases, suplantando a una profesora. Ese profesor, en la filial de la ADP en Higüey, en Verón, por allá, fue como candidato en la ADP. ¿Y dónde está el Consejo Electoral que recibe las planchas? Es un nido de delincuentes la ADP. Que la plebe tenga tanta fuerza que la Comisión Electoral acepte a un delincuente que tiene un proceso penal, que está sub judice, como se dice, a ser candidato. Y él gana. Pero bueno, ¿y dónde está
el Ministerio de Educación Ahí no hay código de ética. es blandengue, es débil. ¿Cuál es el cuco que tiene la ADP en este país? Que todas las cosas que piden hay que hacer a la mano o paran la escuela o hacen un desorden. Lo primero es que el llamado a Asociación de Padres y Amigos de la Escuela no existe. No existe. Igual que la Junta de Vecinos, que no existe, nada más están para presupuesto y pedir joder, como dice la gente. Pero para tema medular, tema de importancia en la comunidad, no tienen participación. Entonces, el Ministerio de Educación debe dar una respuesta, o esa ADP que controla la prensa opositora debe dar una respuesta a la ciudadanía dominicana. 16 delincuentes, profesor, fue descargado. Se le archivó el expediente por conveniencia de la profesora que le suplantó. Le metieron miedo para que retire la querella. Son situaciones que miren cómo los delincuentes, eso me dice a mí que en un hipotético caso de que la prueba opositora llegue al gobierno, Quirino y Figueroa Goto pueden ser candidatos a la presidencia por el PLD o por la Fuerza del Pueblo. Porque solamente los delincuentes pueden ser candidatos en esos partidos políticos. Cuando hubieron organismos de denuncia internacionales, pruebas y evidencia expedientes de candidatos del PRM, como el de Santiago, el de La Vega, que fueron apresados, extraditados a Estados Unidos, siendo diputados y siendo candidatos, algunos, ay, la plebe opositora se cebó, narcotráfico. Pero cuando son de ellos, se quedan callados. Se quedan callados, no dicen nada. Es para que vea el doble rasero, el doble discurso, el chantaje politiquero siempre a la vista, rebuscando donde no encuentran nada. Porque eso que pasa con la ADP, que candidatos o candidatas con problemas judiciales, con problemas penales, sigan cobrando dinero, muchos aquí y otros en Estados Unidos o fuera del país, y hacen que el Ministerio de Educación no pueda suspenderlo en sus funciones. Así no es. Y eso es democracia. Eso es ejercer el gobierno si llegan al poder. Todos esos expedientes que están discutiéndose en la justicia PLDista, porque esa justicia es de ellos, no esperen nada bueno de esa justicia PLDista. En su gobierno, ninguno me han dado preso. Ese expediente de Jochi Gómez, Hugo Veras y demás, en un gobierno del PLD o de Danilo, de Leonel, ese contrato ya tuviera siempre ejecutándolo. Siempre ejecutándolo. Y con ese expediente de Hugo Vera, de Jochi Gómez y todos esos expedientes que han salido a la pública, más lo que está en el proceso de esa plebe opositora, es porque tenemos un ambiente judicial del Ministerio Público muy, muy diferente en su ejecutoria. En estos días han habido allanamientos, persecución, redada en Barahona, en el sur, en el norte, en el este, combatiendo la criminalidad y la delincuencia del bajo mundo organizado. Eso usted no lo veía. Usted veía en la pre opositora, en el gobierno de ellos,
simulacros, a tal grado de esos simulacros que el mismo procurador Jan, que está preso, le avisó a César el abusador: vete que te vamos a allanar. Ayer encaminaba la justicia del PLDismo y del gobernante Leonel Danilo. Se encubrían. Y como eso no pasa ahora, o puede pasar con raras excepciones, porque no tampoco somos todos, no son santos todos, pero por lo menos la mayoría, el pueblo lo conoce. El pueblo lo conoce. Y eso se llama la diferencia entre un gobierno que quiere transparencia, combatir la criminalidad, no venga de donde venga. Oye, que no haya vaca sagrada, como ha dicho el propio presidente, a como ellos y ellas manejaron la justicia en los 20 años de desgobierno de la plebe opositora. Miren, esta semana, ¿qué pasó? Se celebraron las elecciones del Colegio de Notarios. ¿De qué? De notarios. No, todavía. El 27. Ah, el 27. Sí, no. Ah, yo pensé que habían sido. No. Ok, me informaron que le habían hecho las No, del 27. elecciones del Colegio de Notarios. Bueno, de todas maneras, hablando del Colegio de Notarios, sí tengo la información de que los abogados notarios del PRM no se han puesto de acuerdo, no se pusieron de acuerdo para llevar un candidato único. Y mientras la oposición lleva un candidato, un solo candidato, el PRM en este caso, lleva más de un candidato, como pasó en la ADP. Como pasó en la ADP. ¿Y si pasa en el colegio de abogados también? Como pasó en el Colegio de Abogados. Siempre pasa así. La oposición se cohesiona, se unifica alrededor de un candidato y el PRM, con ese PRD en la cabeza, van 10 candidatos. Tienen que perder. Yo creo que los dirigentes nacionales del PRM, o los principales dirigentes nacionales del PRM, que son de 10 para abajo, los demás son bultos. Políticamente hablando, ahí se decide se hace lo que decide un grupo de 10 para abajo. Los demás alzan la mano y la apoyan. Debe de haber una preselección de que los candidatos para dirigir gremios profesionales por lo menos deben tener ciertas condiciones, cierto perfil. Es igual el caso de que todos los funcionarios, todos los ministros se creen aptos para ser candidatos a la presidencia de la República. Todos los que dirigen un departamento del gobierno o supervisores de un departamento del gobierno se creen aptos para ser candidatos a presidente de la República. Y ¡ay! El que le diga que ellos no califican, que le cogen odio ahí mismo y le desean la muerte. ¿Cuántos precandidatos a la presidencia en el PLD o en la Fuerza del Pueblo? Menos de 3 o menos de 4. En el PRM hay 200. Mientras la oposición tiene en cada partido menos de 3 precandidatos, en el PRM hay 500. Así no. Nadie gana así. Además, le manda un mensaje negativo al país, a la población, a la sociedad. Le manda un mensaje de división, de encono, de encontronazo, de contradicciones, de incapacidad, de incoherencia. Es el mensaje que le manda a la población que está observando críticamente el comportamiento personal, social y político de cada dirigente y de cada funcionario.
Un afán a destiempo. Están todos en campaña, todos los ministros en campaña. Por abajo. O yo o nadie, o que se embrome todo. Todos. Con recursos no de ellos. Del ministerio donde están ellos ahí. Porque nombran a cambio que le hagan campaña. Esto, lo otro. No. Aprenden de los errores. Mira. No maduran. Aquí ministros, funcionarios que han hecho un buen papel, un buen trabajo. Pero eso no te da a ti la equiesencia, la calidad para tú decir que tú tienes que ser candidato a la presidencia. Igual, todos los regidores aspiran a ser síndicos. Todos los regidores aspiran a ser síndicos. Alcalde. O alcalde. Ese es el país que tenemos. Concejales. Así no vamos para ninguna parte. Miren, en estos momentos que el Congreso Nacional recibió y se está discutiendo primero la reforma constitucional, donde ya algunos articulados de la Constitución han sido debatidos, como el problema de la no reelección y nunca jamás, donde algunos ministerios se van a fusionar para agilizar la temática, la mecánica ejecutorias de los presupuestos. Y además, la reforma fiscal que necesita la República Dominicana. ¿Por qué no podemos seguir viviendo y subsidiando de los préstamos? En ese sentido es que debe de abocarse ahora mismo todos y cada uno de la dirección política a nivel nacional, municipal y provincial del Partido Revolucionario Moderno. Dejar de lado hasta el año 2027 cualquier tipo de apetencia, de aspiraciones. No distraerse en asuntos que se van a discutir en el 2027, 2028. Si usted se distrae en eso, va a cometer muchos errores. Tiene que poner ellos interés, porque cada ministerio que se va a fusionar, que lo ha anunciado el presidente, y ya nombró una comisión, primeramente en el aspecto de educación, entre Ministerio de Educación, Educación Superior, donde varios rectores de universidades, entre ellos el de San Pedro de Macorís, de la Universidad Central del Este, Asín Frappier, es parte de esa comisión. Entonces, vamos a apoyar y a discutir de manera crítica el apoyo de esa reforma, de esos funcionamientos, de funciones de ministerios que hay en la administración pública, y trabajar para que haya menos desempleo, menos desigualdad, menos pobreza, fortalecer la economía dominicana, la economía doméstica, los planes sociales, fortalecerlos, las pensiones solidarias y especializadas a gente que la necesitan, tratar de que el presidente escuche y oiga y beneficie a muchos y muchas dominicanos y dominicanas que todavía necesitan una pensión solidaria del presidente Abinader. Eso es lo que tenemos que enfocarnos. Si nos desviamos y le damos fuerza a la prueba opositora, cuando queramos coger impulso, como se dice, nosotros lo que tenemos es que seguir enfrentando a la prueba opositora, que no tienen discurso. En estos días, yo vi dos programas de televisión de dos dirigentes nacionales del PRM.
son de la Comisión Política o de la Comisión Ejecutiva del PRM. Lo vi en un programa de televisión normal. Y cuando vi los links de la gente opinando de esos dos dirigentes que estaban ahí, defendiendo al gobierno y haciendo eco de que se deje la política y que nos concentremos en el aspecto principal del presidente y que dejemos, dicen ellos, las aspiraciones para el 2027. Mientras ellos estaban enfocando eso, la lluvia de críticas de la prensa opositora a esos dos personajes, yo entré al link, apoyé a esos dirigentes que estaban hablando y enfrenté a la prensa opositora. Eso no lo está haciendo el PRM, su dirigente. Que cuando hay un programa de televisión, por YouTube, por las redes, por lo que sea, salí a defenderlo porque están defendiendo al gobierno del partido. Yo no tengo grabado esos programas. Pero si sale uno de aquí y habla, todo el mundo se mete en las redes. Señores, así no se puede trabajar. Eso no se llama ser igualitario. Cada vez que un dirigente del PRM a nivel nacional, a nivel local, a nivel provincial esté hablando, defendiendo a su partido, a su gobierno, si usted maneja las redes, defiéndalo. No importa la posición que esté asumiendo en esos momentos. Hay que gente cuando van hablando, eso no es mío, eso no es mi líder. Así que dicen algunos, ese es fulano. No, ese es fulanito, ese es fulana. Ah, ese es el mío, vamos para las redes. Así no es. Son del partido, defienden al gobierno, defienden al presidente. Y cuando yo observo eso, señores, parece que no quieren o se están cansando de cobrar. Repito, o se están cansando de cobrar o no quieren seguir más allá del 2028. Porque están todos en otra cosa, pues no en la defensa de su partido y de su gobierno. Lo digo de manera de crítica. Convocan a una reunión, si no es de mi jefe, yo no voy. Si no me convoca a mi jefe, yo no voy. Así no es. La estructura no funciona así. Cada hombre o mujer del partido que defienda con decoro y que vaya al debate a defender y a enfrentar los males del pasado, yo estaré presente, sea quien sea. Si es un PRMista, lo defiendo. Y ese va a ser el discurso de cada militante, de cada simpatizante, de los aliados que conformen y apoyaron a que este gobierno continúe más allá del 2024. Hasta el 2028. Solo así podemos crecer. De lo contrario, nos estancamos. Señores, pasen un buen fin de semana.